Hola, mi nombre es María Florencia Pollo y vamos a continuar con la segunda actividad que continúa a lo que es la elicitación de requerimientos. Bien, habíamos visto que íbamos a comenzar a hablar de la comprensión. Cuando uno habla de comprender estos requerimientos, habla de poder construir, de poder entenderlos y a partir de ahí desarrollar modelos conceptuales que me permitan formalizar todos estos requerimientos que en la etapa previa yo ya los pude identificar, ¿se acuerdan? A través de las distintas técnicas. Bien, ¿y qué significa comprender los requerimientos? Significa poder entenderlos a través de un proceso. Y el proceso que uno transita para poder comprender los requerimientos implican pasar por un proceso de abstracción, de descomposición, de proyección y después de poder modularizarlos. Fíjense, bueno, la sabiduría consiste en saber qué se sabe, lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe, poder identificar verdaderamente qué es lo que uno entiende y hasta dónde alcanza, y el que nada duda, nada sabe. Pero bueno, la idea es pasar por todo este tipo de actividades y a través de ellas poder construir finalmente los modelos conceptuales. Bien. La primera instancia es la abstracción. Entonces, lo que uno trata de buscar es ignorar las diferencias entre conceptos similares y así poder agruparlos. Esto nos va a permitir tener una mirada bastante más simple de la realidad, no dejarnos llevar muchas veces por hechos anecdóticos o visualizaciones anecdóticas que lo único que hacen es sacarnos la atención de lo que es verdaderamente importante. Entonces, verdaderamente pasar por un proceso de abstracción es muy útil y simplifica la realidad. Y además nos permite identificar características verdaderamente importantes dentro del problema. Y es un proceso bastante complejo. Luego se pasa por la descomposición. La descomposición es dividir lo que hacemos nosotros muchísimas veces, que es dividir un problema en partes simples, partes más simples de resolver, y la resolución de todas estas partes simples nos van a permitir tener una resolución más compleja. Pasar por este tipo de actividad nos permite llegar a un nivel de profundidad, de granularidad mucho más específico, mucho más alto, verdaderamente llegar a definir pequeñas cosas que son importantes para el proceso. Y verdaderamente también, por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que estos componentes que uno va encontrando muchas veces no son independientes entre sí y están altamente relacionados. Esto nos va a permitir después pasar por la actividad de la proyección, que es identificar y describir las diferentes visiones que se pueden tener de los mismos elementos, para poder identificar distintos puntos de vista de una misma realidad y identificar también inconsistencias o conflictos entre los distintos interesados. Y esto es bastante interesante porque muchas veces estas distintas miradas pueden ser inconsistentes y va a haber que resolverlas. Y no tiene que ver con problemas técnicos, sino que, bueno, ahí ya entramos con otro tipo de conflictos. Pero la proyección es otra de las actividades súper importantes. Una vez que ya pasamos por todas estas, por las actividades anteriores, podemos entrar en lo que es la actividad de modularizar. Y esto lo que nos va a permitir es, como uno dice, bueno, clusterizar, como ir agrupando y entender la realidad más dividida en porciones. Tiene que ver también con la simplificación, ¿no? Una vez que uno ya identificó a todos los elementos de manera bastante más detallada, también es poder encontrar qué comparten estos elementos y poder diagramar módulos. Generar módulos. Entendemos que muchos módulos, o sea que los módulos no tienen que tener el mismo nivel de complejidad. Está el poder modularizar, nos provee del principio fundamental para nosotros, que es la reutilización, y también nos habilita a organizar las tareas y los grupos de trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo uno va transitando por todas estas actividades? Fíjense, bueno, uno pasa por yo les señalo con las manos, por un proceso de abstracción, después los descompone, los proyecta para nuevamente ir evolucionando. Es como una etapa que es un proceso evolutivo. Finalmente, una vez que llega a una descripción consistente, pasa por la etapa de modularización y ahí puede generar
los famosos modelos conceptuales. Bien, ¿qué es un modelo? Acá hay una definición bastante extensa, pero muy interesante sobre lo que es un modelo, que es una representación simplificada de la realidad, que da sentido a la realidad y permite comprenderla. Sin embargo, se puede notar que para construir un modelo pertinente es necesario haber comprendido ya lo esencial de la realidad del objeto de estudio. Y ahí se encuentra una inexpugnable circularidad de la construcción del conocimiento. La definición arriba enunciada es insuficiente para ser aplicada a un modelo dinámico y hay que completarla. Un modelo es en este caso, la reconstitución simplificada de un proceso que pretende representar un proceso del mundo sensible. Y un modelo dinámico implica, por lo tanto, un desarrollo, desde los datos de entrada hasta los resultados del funcionamiento del propio modelo. Este modelo tiene que ser necesariamente simplificado, si no, no cumple con el ser del modelo, no sería la realidad, si no sería la realidad misma y no contribuiría en nada a la construcción del conocimiento. Es de este modo una representación abstracta, lo cual significa que la aproximación e incluso el error es inherente al modelo. Lo que uno plantea y deja en claro que el modelo no es equivalente a la realidad, que cuanto más uno se aproxima a la realidad, menos simplificado está también. Bien, cuando uno genera modelos conceptuales, bueno, estas son representaciones gráficas de la definición que les veníamos diciendo. El modelo no tiene que ser tan completo ni tan complejo como para no poder entenderlo, ni tampoco tan simple como para que no diga nada. ¿Para qué nos sirve un modelo? Para poder entender los requerimientos, que es particularmente uno de los objetivos más importantes que tenemos sobre estos modelos conceptuales, y también nos va a permitir todo este proceso detectar problemas en los requerimientos. ¿Qué tipo de problemas? Requerimientos no definidos, requerimientos que estaban ocultos, requerimientos que están mal definidos, inconsistencias, confusiones en la terminología, cuando muchas veces dos personas conciben o creen que dos objetos llamados la entidad alumno para dos personas puede significar cosas diferentes. Para uno puede ser un alumno que está inscripto solamente con que esté inscripto en el curso de ingreso y para otro dice, no, para mí alumno es alguien que ya aprobó el curso de ingreso y es alumno de la facultad. Son dos concepciones distintas y lo que hay que dejarlas en claro. Bueno, también para poder identificar cuáles son los requerimientos que están fuera del alcance del proyecto o no son viables, y también para poder identificar puntos de conflictos no resueltos. Y otra de las tareas también para las cuales existen estos modelos es para poder comunicar los requerimientos, ya que vimos que, y sabemos nosotros por excelencia, que los modelos, las representaciones gráficas simplificadas son mucho más simples como herramienta de transmisión. Bien, existen distintos modelos conceptuales, nosotros conocemos varios, por ejemplo los de UML, están dentro de lo que es la INCO también los árboles de descomposición funcional, donde uno tiene una meta general, esa meta se subdivide en submetas y cada una de esas metas se logra ir descomponiendo en un montón de actividades que cumplidas nos permitirían llegar con éxito a la meta establecida, también las tablas de decisión, los árboles de decisión, las fórmulas y las pseudo reglas. Fíjense que todas estas herramientas, miren las pseudo reglas que parecidas también son al resultado de un análisis de protocolo. ¿Está? Bien. Una vez que terminamos con la tarea de comprensión, vamos a pasar a la actividad de articulación, que la vamos a dejar para el próximo video, así les va quedando uno por cada actividad. Desde ya, muchísimas gracias. Hasta luego.